Del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues me impresiona una frase y no solo la frase, sino la fe de San Juan Crisóstomo, la boca de oro de la Iglesia, que en una homilía que hacía antes de partir al exilio decía: tengo en mis manos su palabra escrita. Este es mi báculo, esta es mi seguridad, este es mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fijaos, está a punto de partir para el exilio, ¿eh? Pero lleva de verdad como báculo la palabra, por eso está confiado, abandonado a lo que Dios le vaya dando y por donde le vaya conduciendo. De alguna manera, esta es la última palabra. Antes de despedirse, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa es de la que vive la Iglesia entera. Estamos viviendo, haciendo un camino, eso es vivir en la Sagrada Escritura, estamos haciendo un camino en la espera de la vuelta del Señor, sabiendo que viene cada día, pero que tendrá una segunda vuelta que ha prometido para llevarnos con Él. Y como todo en la escritura es un camino, la fe también es un camino. Eh, Hay, por tanto, en este evangelio de los dos discípulos de Emaús que huyen de Jerusalén, hay también un recorrido de la palabra, así se llama, ¿eh? De estos dos discípulos. Técnicamente es el recorrido de la palabra o también le llamamos el itinerario de la palabra. Y es que el evangelista traza un trayecto de la palabra que podemos dividir en varias etapas. Ya os digo que son 4 etapas y las vamos a ir viendo poquito a poco, como quien prueba un poquito de la tarta para luego saborear mucho más, ¿eh? Esto es solamente un poquito, para abrir boca, para que después cada uno vaya a la palabra y la saboree completamente y con mucha más profundidad. Bien, este itinerario que ha de seguir todo el que quiera madurar en la fe pascual que alienta nuestra vida y todo el que quiera velar sobre sus palabras para ser una persona resucitada, pues tiene que pasar por estas 4 etapas. La primera se llama el tiempo de la búsqueda y los autores, la gran mayoría, lo centran este tiempo de búsqueda en Lucas 24,
13 al 16. Así que lo primero que aparece es la búsqueda, y es que si no hay en el corazón un deseo de buscar a Dios, nos metemos en un círculo de muerte en el que no salimos, de rutina, de repetición continua de todos los días lo mismo, sin salir de ahí. Lo que nos hace salir de la inercia y de la monotonía es activar esa búsqueda, volvernos buscadores, insaciables, cada vez conocer mejor a Dios, cada vez tener más su vida dentro de nosotros, y cada vez tenés no tener otro interés en la vida más que seguirle a Él. La segunda etapa es lo que llaman técnicamente el tiempo del diálogo, y se centra en Lucas 24, 17 al 27. Después el tiempo de la presencia, que es Lucas 24, 28 al 31, porque siempre la búsqueda te mete en un diálogo con Dios, en un diálogo existencial, pero el diálogo no es la finalidad, no es la meta. Hay una presencia, vivir en su presencia es el paso siguiente al diálogo. Y la última etapa, el tiempo de la memoria y la narración, que es Lucas 24, del 32 al 35. Vamos a ir viendo entonces cada una de estas etapas y algunas de las palabras claves que nos ayuden a comprender. El primero es el tiempo de la búsqueda. Imaginemos la escena. Dos hombres caminan decepcionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura de un acontecimiento que ha terminado mal. Este acontecimiento es el Calvario, es lo que han vivido, es el escándalo de la cruz, no es cualquier cosita, no es un día malo que he tenido. Es un acontecimiento que les ha destruido las expectativas que tenían respecto de Jesús y por tanto respecto de la vida de todo el pueblo de Israel. Antes de esa Pascua estaban llenos de entusiasmo, convencidos de que esos días habrían sido decisivos para sus expectativas de liberación y para la esperanza de todo el pueblo. Jesús, a quien habían confiado sus vidas, parecía finalmente haber llegado a la batalla decisiva. Pero para ellos esta batalla decisiva esperaban un Mesías que les liberase del Imperio Romano. Por eso esta batalla decisiva tenía que ser en la violencia, en la liberación humana, y apareció como un cordero manso. Apareció un Mesías que no esperaban. Apareció un siervo que es rey muriendo. Apareció uno que perdona cuando es abofeteado. Apareció una liberación que no era ni mucho menos la que tenían en la cabeza. Por eso es normal que se decepcionaran. Es normal que hubiesen interpretado una liberación totalmente humana, con violencia, para dar al enemigo lo que se merece en venganza. Y Jesús actúa sin venganza, sin dar lo que cada cual se merece. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a un ladrón. Por eso aquella Pascua era el momento de manifestar su poder, después de un largo periodo de preparación y de ocultamiento, pues 30 años oculto y 3 años
escasos de vida pública, pero esto era lo que ellos esperaban y no fue así. Manifestar su poder, manifestó el poder de su Padre, entregándose en las manos de los hombres. Su Padre lo levantó de la muerte, abrió la puerta a su Padre, quitó su ego de en medio, puso en el centro el plan de Dios, lo que Dios quisiera. Los discípulos, imaginaos, caminaban de Jerusalén a Emaús y van por el camino con aire entristecido y discutiendo acaloradamente sobre los acontecimientos vividos esos días. Esa discusión acalorada en el texto griego es antibalo, que es un verbo muy fuerte, es lanzar violentamente argumentos uno contra otro. Es una discusión muy, muy acalorada. Esa cruz izada en el Calvario era el signo más elocuente de una derrota que no habían pronosticado, que no la querían, que no la esperaban y que no la abrazaron. La fiesta de la Pascua de aquel año, en la que debían entonar el canto de la liberación, se había convertido en el día más doloroso de sus vidas. Dejan Jerusalén para ir a otra parte, a un poblado tranquilo. Emaús es una aldea que está a 11 kilómetros del noroeste de Jerusalén, fuera de la ciudad, en una aldeíta tranquila, porque están convulsionados por todo lo que han vivido. Para San Lucas, Emaús tiene un significado teológico, no solamente geográfico. Es el lugar donde se completa el camino de Jesús, que no se ha completado en el sepulcro, es en Emaús. Allí se completa porque es donde se hace presente a estos dos escandalizados y donde se inicia la misión cristiana, porque es la primera vez que dos hombres en el mundo salen corriendo a anunciar lo que han visto. Por lo tanto, es el día y el lugar en donde aparece por primera vez la misión cristiana. Tienen todo el aspecto de personas, estos dos de Emaús, que quieren quitar el recuerdo que tanto les duele del Calvario. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caminado así, intentando no abrazar la cruz, no sanar heridas, no sanar recuerdos dolorosos, sino quitarlos del medio, huir de ellos, no aprender del sufrimiento que es la escuela de la vida? Pero algo inesperado ocurre, como muchas veces en nuestra vida, algo inesperado ocurre y revoluciona la vida entera. Jesús aparece y hace ruta con ellos. No lo esperaban y mucho menos lo reconocieron al principio. Es el tiempo de la marcha, este tiempo de la búsqueda que hemos dicho, y los discípulos están entrelazados por las palabras que se lanzan uno a otro sobre lo que ha tenido lugar en Jerusalén. Y esta conversación no pasa desapercibida a Jesús, como no pasa desapercibido tu sufrimiento a Jesús. Él quiere meterse dentro de tu historia, dentro de tu sufrimiento, se quiere meter y quiere entrar en diálogo contigo. Lo mismo que dialogó con Abraham, que dialogó con Moisés, que dialogó con todos los padres. Y
Esta conversación da lugar a la interrogación que Jesús provoca en ellos. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Que es lo mismo que te dice a ti en esta tarde. ¿De qué hablas por el camino? ¿Qué te traes entre manos en tu vida? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque es necesario que pases a la búsqueda. A lo mejor no vas buscando a Dios y a su voluntad. A lo mejor vas buscando tu propio interés, tu ego, tus planes, tus criterios, que todos se amolden a lo que tú quieres. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Aunque ellos están huyendo, en sus palabras, dice Martini, hay una búsqueda común, remarcada por Jesús que se aproxima, se introduce en la conversación y en esa búsqueda de sentido de todo lo ocurrido. Y vas buscando tú el sentido de todo lo que te ocurre o qué buscas. O vas superficialmente pasando de día en día sin profundizar en los acontecimientos, sin escuchar a Dios en lo que te habla en lo que está ocurriendo. Es importante esta primera etapa de la búsqueda de nuestras palabras, esta búsqueda acalorada y llena de lamentos de estos dos discípulos. Es, en fin, búsqueda hecha en común con quienes caminan a nuestro lado. Jesús se acerca y comienza lo que se llama la terapia de la esperanza, con esta pregunta que invita a avanzar y a inaugurar una segunda etapa. Esta terapia de la esperanza es: ¿qué conversación es esa que os traéis? Dejarnos golpear por esta pregunta es pasar a la esperanza, es dejar de ser derrotistas, es abrir un hueco a la luz de Dios en medio de la oscuridad normal de la vida. Bien, y pasamos al segundo tiempo, el tiempo del diálogo. Decíamos verso 17 al 27. En este segundo tiempo, a las cuestiones y preguntas sucede la interpelación y la explicación. El diálogo está entramado por una cuestión que plantea Jesús. Ellos no han dialogado todavía, han discutido por el camino. Quien dialoga y quien les enseña a dialogar es Jesús. Es el que va él haciendo las preguntas sabias. ¿Cuáles son esas palabras que intercambiáis caminando? Es una discusión en la que se lanzan argumentos uno a otro. Solo se abre un diálogo verdadero cuando Jesús los para. Normalmente Jesús te para, en todas tus correrías y tus idas y venidas. Jesús de pronto un día te para y te interroga. Con una hermana, con una enfermedad, con un acontecimiento, te para y no lo puedes evitar. Es que está ahí Jesús y está parándote. Entra en la historia, entra en ese pararte. Así son conducidos los de Emaús a no intercambiar sin demasiado saber a dónde le lleva la discusión, sino a responder a cuestiones que dan luces a los acontecimientos. No hablar a tontas y a locas, no discutir por todo y de todo, sino acostumbrarnos a ser sabios, a hacer preguntas que nos den luces, las preguntas que sean para derrotarnos, para tirarnos, esas las dejamos fuera, fuera del camino. Este responder a Jesús da pie a contar lo que ha pasado en Jerusalén e introduce el verdadero diálogo.
El resucitado, sobre todo, pregunta y escucha. No se precipita. Tiene capacidad para preguntar y capacidad para escuchar y a ver qué dicen estos dos de Emaús. Nuestro Dios no es un Dios entrometido, no es un espía, no es uno que viene a fisgonear, es uno que se acerca a hacer una pregunta que te dé la vida, que te dé la vida, que te haga vivir de verdad. Sí conoce Jesús el motivo de la desilusión de estos dos caminantes. ¿Cómo no lo va a conocer si lo ha vivido él? ¿Cómo no va a conocer lo que a ti te desilusiona si toda tu vida transcurre bajo sus ojos? Pero les deja el tiempo necesario para poder examinar en profundidad la amargura que los ha envuelto. A veces no queremos saber ni por qué tenemos amargura, ni por qué nos envuelve tanto, nos chupa la vida, la ilusión, la alegría, nos la chupa, la amargura. A veces ni queremos examinar eso. El resultado es un relato con una cantinela que empiezan los de Emaús contándole a Jesús con qué paciencia, ¿verdad? Jesús que lo sabía todo, sabía lo que había pasado. Y sin embargo ahí está, caminando, escuchando, para que ellos cuenten y recuenten lo que llevan dentro y les está haciendo daño. A veces necesitamos verbalizar lo que nos está pasando, porque es sanador. No es dar vueltas a la herida para hacernos más daño, es contar para sacar fuera, y lo que sale fuera es luz, se hace luz, se llena de sentido. La cantinela que Jesús escucha es el estribillo, decía un profesor mío, el estribillo que toda existencia humana va repitiendo siglo tras siglo ante Dios y ante los hombres. Nosotros esperábamos que ocurriera tal cosa, pero ha ocurrido tal otra. Nosotros esperábamos que nos librara, pero ha muerto en la cruz. ¿Y cuántas veces nosotros esperábamos que con esto ya se solucionara esta cosa y resulta que no, que ha aparecido otra? ¿Cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos existen en la vida de cada persona ante las cuales, como no se ha verbalizado con Jesús, siguen haciendo daño? En el fondo somos todos un poco como estos dos discípulos. ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a un paso de conseguir algo y luego con todas las... nos hemos encontrado decepcionados sin conseguir lo que queríamos con todas las expectativas y las ilusiones que habíamos puesto? Pero Jesús utiliza las decepciones como lugar de encuentro. Por eso los sufrimientos no los podemos quitar de la vida, porque son el lugar donde nos encontramos con Él. Jesús camina con todas las personas desconsoladas o derrotadas para decirles, dichosa tú que has sido decepcionada, porque ahora te encuentras conmigo, el único que no decepciona. Porque ahora yo puedo consolarte con el consuelo de Dios, el único consuelo que es verdadero. Y caminando con ellos de manera discreta, poco a poco logra dar esperanza a estos dos discípulos de Emaús, que estaban escandalizados, lo mismo que con nosotros. De hecho, ya lo veíamos el día anterior, arde el corazón, no es un consuelo cualquiera. El fuego de Dios va a prender
en los corazones de estos dos discípulos, aunque de momento por el camino no se han dado cuenta. El evangelista hace coincidir en su relato dos dinámicas paralelas, que son las dinámicas sanadoras de Jesús: caminar en discusión y pararse a contar. Caminar en discusión porque al salir afuera lo que nos está haciendo daño, lo que nos ha escandalizado en esa discusión, no queda oculto, queda manifiesto y se puede sanar, y pararse a contar, verbalizar. Cuando se camina entre lamentos y quejas, los ojos se ciegan y no vemos a Jesús. Cuando no veamos a Jesús por ninguna parte, cuando todo lo que veamos son dificultades, entonces preguntémonos si es que estamos todo el día con quejas y lamentos. Desde que nos levantamos ya estamos en guerra y hasta que nos acostamos ya seguimos guerreando. Porque los ojos se ciegan con nuestras palabras. Por eso hay un itinerario de la palabra. La palabra tiene que resucitar en nuestras bocas para que nuestra vida entera sea resucitada. Cuando se cuenta lo vivido en una parada sabia, se abre una rendija para que Jesús entre y explique el sentido profundo de la historia, haciendo que resurja el ardor del corazón. La pedagogía de Jesús es sencilla. Después de reunir geográficamente a los dos discípulos, se abaja al nivel de su saber, como si él no supiera nada, y allí donde ellos están, en la ignorancia de estos discípulos, en posición de auditor no entendido, dirán los más expertos, para poder entrar en la vida de los que huían de los acontecimientos. Cuando huyes, no te escandalices de ti mismo, no pasa nada. Jesús entra entonces en tu vida. Jesús les habla sobre todo a través de las Escrituras. En ellas aparece la verdadera esperanza, que no es jamás a poco precio. Pasa siempre a través de la derrota. La esperanza cristiana surge de las cenizas de un fracaso, que es la cruz. La esperanza de quien no sufre tal vez no es ni siquiera esperanza. A Dios no le gusta ser amado como se amaría a un líder que conduce a la victoria a su pueblo, aplastando en la sangre a sus adversarios. Nuestro Dios no es violento. Decía el Papa Francisco, es un farol suave que arde en un día frío y con viento. Es suave, como esa brisa suave que escuchó Elías. Y aunque parezca frágil su presencia en este mundo, porque muchas veces se oye más la injusticia y el dolor, Él ha escogido el lugar que todos despreciamos, el lugar de la no violencia, el lugar de no imponer, sino de invitar. Es impresionante este diálogo con Jesús de camino a Emaús. No impone, no humilla a estos dos pobres discípulos. Necesitamos estar atentos para descubrirle caminante a nuestro lado justo cuando huimos de la cruz y del sufrimiento. Pero llega un momento que la senda acaba para los de Emaús y para nosotros, porque estamos de paso. Esta vida es un camino y tiene un fin. Y aparece el tiempo de la presencia. El camino se termina y el peregrino hace ademán de seguir adelante. La proximidad del pueblo y el anochecer indican la finalización de la palabra y del tiempo del diálogo.
Ha habido primero un tiempo de búsqueda, después un tiempo de diálogo, que finaliza. Ahora comienza la presencia y comienza con una fuerte palabra de invitación. Quédate con nosotros. El diálogo no ha agotado la palabra ni el deseo de conocer a ese peregrino desconocido, sino que demanda una presencia, porque del diálogo hemos de avanzar a la demanda de su presencia. Importantísimo que nosotros le gritemos, si no Jesús pasa de largo. Es importantísimo que nosotros le digamos, quédate con nosotros, como un quédate suplicante. Y si queréis, hacemos aquí una breve parada. Vamos al texto griego. Este quédate, este grito que hizo que Jesús se quedara aquella noche y lo pudieran reconocer, es una palabra fortísima en la escritura, el verbo meno. Ya lo hemos visto en otras clases. Significa permanecer, quedarse, mantenerse firme, no retroceder, continuar, pero permanecer no en un sitio físico, sino en una vinculación personal y en un sentido temporal de duración. Es decir, quédate conmigo y para siempre. No es quédate en este lugar, es que yo deseo que estés conmigo, Jesús, con mi historia, con mis acontecimientos, con mi vida y con toda mi vida hasta el final, en todo el tiempo que dure mi vida. Es la misma palabra que Isaías utiliza para decir que la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece, es ese mismo verbo. Y es la misma palabra que el Salmo 109 dirá que el Mesías permanece para siempre. Y es la misma palabra que en Romanos 9:11 dice que la elección permanece todavía en vigor, la elección del pueblo de Israel. Y todavía más importante, todos los expertos dirán que este verbo meno el especialista es el Evangelio de San Juan, en lo que se llama las fórmulas de inmanencia. En el capítulo 15, permaneced en mí, como yo en vosotros. Permaneced. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sin mí no podéis nada. Permaneced en mí. Es este verbo meno. Significa no dejes de dialogar conmigo. Es como una súplica que le hacemos a Jesús resucitado. No dejes de dirigirte a mi vida. Quédate con nosotros. Fijaos, entró para quedarse con ellos. Y este verbo, entrar, eis serjomai, es un verbo que está aoristo y tiene un valor puntual. Es decir, hay un momento puntual en el que Jesús entra en la casa, como hay un momento puntual que Jesús entra en tu vida. San Juan lo recuerda, eran aproximadamente las 4 de la tarde. San Juan lo recuerda hasta la hora. Este verbo, eis erjomai, se utiliza para expresar la entrada del reino de Dios, la entrada en el gozo de su Señor, el reino que está y se queda entre vosotros. En el capítulo 24 de Lucas, el camino de sufrimiento recorrido por Jesús era necesario para entrar en la gloria. Es este mismo verbo. Y en los discípulos de Emaús, el camino recorrido huyendo de Jerusalén era necesario para que Jesús entrara en sus vidas y llenara sus corazones de fuego, como
todo lo que tú has pasado era necesario para que Jesús entrara en tu vida. Jesús resucitado quiere permanecer en nosotros y con nosotros. Dice el Evangelio que entonces se les abrieron los ojos. Dianoigo es un verbo que ya vimos el día pasado, que está en aoristo, significa que es otro el que tiene que abrirme los ojos, que yo no puedo abrir mis propios ojos a Dios. Hay alguien que tiene que abrírmelos, el resucitado. Por eso entra en mi vida. No entra en mi vida para controlar, para castigar, para pasar cuenta. Entra para abrirme los ojos. Y les reconocieron otro verbo importantísimo, epiginosco, que significa, epi es sobre, es decir, es un conocimiento desde arriba, por tanto es un conocer de manera completa, porque desde arriba lo veo todo. Desde abajo tengo un conocimiento pequeñito. A veces me quedo en mi mundo pequeñito, ahí dando vueltas a mis problemas y a mis preocupaciones, y no veo a Dios por ninguna parte. Y entonces he de subir a la montaña, como Jesús subía a orar a la montaña, para ver todo desde arriba, ver toda la historia completa y ver que era necesario que el Mesías padeciera para entrar en la gloria y que era necesario que yo padeciera para entrar también en la presencia de Jesús. Fijaos en el relato, se ha formado una comunidad de tres. Jesús ha entrado, se ha sentado en la mesa con ellos y se ha creado una comunidad de tres que han hablado de estos acontecimientos por el camino. Y ahora tenemos delante una mesa, un pan y una bendición antes de hacerse invisible otra vez a sus ojos. Lo último que sale de la boca de Jesús son palabras de bendición. Necesitamos compartir mesa y palabra con Jesús. Si es posible cada día, acoger su bendición y su pan, es lo que proporciona el celo y el arranque a estos discípulos para ir a Jerusalén e inaugurar otro tiempo importantísimo, el tiempo de la memoria y de la narración. Jesús desaparece. De nuevo los dos discípulos se encuentran solos, pero ahora ni están tristes, ni discuten, ni están decepcionados. Fijaos, si solamente ha partido el pan y ha dado una bendición. Fijaos qué dos cosas tan simples y tan pequeñas. Y qué transformación gigante se ha producido en los dos de Emaús. Ahora comparten una misma maravilla vivida. Se trata de recordar, no ardía nuestro corazón. El resucitado no solo ha entrado en la casa, se ha introducido en su hábitat interior, en su corazón, en su memoria. Ahora ya vive para siempre en ellos. Este es el gozo de los de Emaús que les hace correr de nuevo a Jerusalén. Ya no tienen miedo de Jerusalén. Ya no tienen miedo de lo que ha pasado, porque Él vive para siempre con ellos. Ya no huyen, son acogidos con unas palabras de anuncio. Los 11 reunidos en el cenáculo les dice, es verdad, el Señor ha resucitado, es verdad lo que Él nos dijo. Entonces, acogiendo esta verdad, ellos cuentan lo vivido en el camino y en la cena compartida en Emaús. Y el relatar, recordando, despierta la conciencia del ardor del corazón. Y la memoria se convierte en un instrumento de revelación del resucitado. El acto de contar
no es una tontería. Hace revivir la vivencia con aquel peregrino, como nosotros cada vez que compartimos lo que la palabra nos ha dicho y lo que hemos vivido en la vida de fe a lo largo de nuestra vida. Eso hace que revivamos la vivencia y que hagamos presente el ardor del corazón. Es un encuentro rápido el de Jesús con los discípulos de Emaús. Fijaos, es solamente un trayecto de un camino, no ha sido una convivencia larga, pero en ello está todo el destino de la Iglesia. En aquel pequeño encuentro está la misión de la Iglesia para todos los siglos. Id y anunciad, id corriendo a mis discípulos. Nos narra que la comunidad cristiana no está encerrada en un cenáculo muerta de miedo, ni en una ciudad fortificada, sino que camina en un ambiente universal a todos los pueblos, a todas las naciones, en todas las calles, por todos los caminos, como Jesús en el camino de Emaús. Y ahí encuentra a las personas con sus esperanzas, con sus desilusiones, que a veces son enormes, enormes sufrimientos por los que pasan todas las generaciones, nuestra generación también. La Iglesia sigue escuchando la historia de todos, como Jesús escuchó las de Emaús, como si emergieran, decía el Santo Padre, de un cofre, el cofre de la conciencia personal, para luego ofrecer la palabra de vida y el testimonio del amor fiel de Dios a los hombres. Todos nosotros, ya termino, todos nosotros en nuestra vida hemos tenido momentos difíciles, o los tenemos, momentos oscuros, momentos en los cuales caminábamos tristes, sin horizonte, preocupados, solo con un muro delante. Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos esperanza, para encender nuestros corazones, para abrirnos puertas en los muros, para que abrirnos ventanas, para que respiremos el aire de Dios y decirnos, venga de adelante, yo estoy con vosotros todos los días. El secreto del camino que conduce a Emaús es todo esto y mucho más. A través de las apariencias contrarias, nosotros continuamos caminando y Dios no nos dejará jamás. Caminará siempre con nosotros hasta el último día, en el cara a cara que veamos la luz de Dios completa, sin velos, en un abrazo eterno. Merece la pena que vayamos a contar corriendo a los que no conocen esta luz de Dios, todavía ni un rayito siquiera de esta luz, vayamos a contarla y a llevarla. Bien, y hasta aquí la segunda parte de esta meditación sobre Emaús, que espero nos ayude durante esta semana de Pascua a seguir profundizando en la resurrección de la vida, en la resurrección de cada uno de nosotros en nuestra historia.